Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol amin, benatan lanu et torato, Baruch atah Yahweh, noten a Torah, beshen Yeshua HaMashiach. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos has apartado entre todos los pueblos para darnos tu Torah. Bendito eres, Yahweh, dador de la Torah. En el nombre de Yeshua HaMashiach, te pedimos tu consejo, tu enseñanza, tu dirección. Bendito Rey Todopoderoso. Amén y amén. Tomen asiento, Ajim. Vamos a ir al capítulo 7 de Daniel. Y vamos a dar lectura completo para poder estudiar, analizar las Escrituras. Amén. Seguimos avanzando en nuestro estudio sistemático. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo: miraba yo en visión de noche, y aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar, y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. La primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas, y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Y aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes. Y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Después de esto miré, y aquí otra, semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas, y le fue dado dominio. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí la 4ª bestia, espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies. Y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto, y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino los santos del Altísimo, y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la 4ª bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3,
Y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas, y parecía más grande que sus compañeros. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos, y los vencía, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Pero se sentará el juez y le quitarán su dominio, para que sea destruido y arruinado hasta el fin, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Aquí fue el fin de sus palabras en cuanto a mí, Daniel. Mis pensamientos me turbaron y mi rostro se demudó, pero guardé el asunto en mi corazón. Palabra del Eterno. Capítulo 7 de Daniel nos toca estudiar hoy acerca de las 4 bestias, la visión de las 4 bestias y la interpretación, claro. Dentro de esa interpretación, Daniel ve también el reino de Yahweh, el reino de Elohim. Para ambientarnos en nuestro capítulo 7, y hago la mención que es el último capítulo en arameo, este es el último capítulo en arameo, es decir que a partir del capítulo 8 ya retomamos el hebreo en su texto original. Primer año de Belsasar. Primer año de Belsasar. Punto número 1, tenemos fecha. ¿Sí? Tenemos que entender, amados, en nuestro estudio sistemático, que Daniel no presenta los materiales de su libro en cuanto a un orden estricto cronológicamente hablando, ¿no? Por ejemplo, todos los acontecimientos del capítulo 5 y 6, el cual ya estudiamos, transcurrieron después de los que se registraron en el capítulo 7, que nos toca estudiar hoy. Pero sin duda, mis amados, por razones de continuidad, se completa la narración histórica en los capítulos 1 al 6. Es decir, no está ordenado cronológicamente. Hacemos la aclaración de que estos eventos, por eso el primer año de Belsasar es un dato importante para entender que no es cronológico. Amén. Vamos a ir al versículo 1 y vamos a empezar estudiando este capítulo de Daniel en arameo. Tal cual dice: Vishnat Hadá le Belshazzar melech Babel, Daniel Helem Hazá Bejezber Reshe el Mishbeke. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia o de Babel, tuvo Daniel un sueño y visiones en su cabeza, estando en su cama, dice el texto. Bedain Helmajetaf Resh Milim Amar. Y luego escribió el sueño y relató la suma de los asuntos. Podríamos decir lo principal. Y ahora vamos a explicar por qué el texto dice Resh Milim Amar. Daniel tuvo un sueño, ¿sí? Así dice el primer texto, Daniel Helem Hazá. Helem Hazá, Helem viene de Halom, que es el sueño, y Hazá significa visión. Es decir, que pudo ver en su sueño Daniel algo sorprendente. Literalmente vio un sueño. Ahora, Yahweh, mediante un sueño, le dio a Daniel Anabí una visión de la historia futura del mundo. Esto es muy profundo, este capítulo 7. O sea, la profecía de Perec 7, el capítulo 7, podríamos decir que cubre esencialmente el mismo lapso histórico que habíamos estudiado en el sueño del capítulo 2. ¿Cuántos se acuerdan? ¿Sí? Ambos abarcan desde los días del profeta hasta el establecimiento del reino de Yahweh Sebaot. O sea, son profecías bastante fuertes. Nabucodonosor habíamos estudiado que vio los poderes mundiales representados por una gran imagen de metal. ¿Cuántos se acuerdan? O sea, Daniel los vio mediante simbolismos de bestias, no mediante metales o elementos, sino mediante bestias
cuernos, y vio también ciertos aspectos de la historia relacionados con el pueblo de Yahweh, ¿sí? El cumplimiento del plan del Eterno con su pueblo Israel, haciendo la aclaración que todas las profecías y todo lo que vamos a estar estudiando aquí le pertenece al pueblo de Elohim, que es el pueblo de Israel. Entonces, haciendo el resumen, la profecía del capítulo 7, como las del resto del libro, fue dada especialmente, como dijimos, para Israel, a fin de que Israel entendiera su parte en el plan divino, en el plan de Abacadosh. O sea, a través de todos los tiempos, que Israel pudiera estar unido en esta visión. La profecía de los acontecimientos futuros fue dada teniendo el conflicto, ¿sí? El conflicto contra los Kadoshim, o los Kedoshim, mejor dicho, los Kedoshim, que son las almas apartadas para Yahweh, para el servicio de Yahweh Sebaot. Ahora, ¿por qué dice el pasuk Resh Milim Amar? Que se puede traducir: lo principal del asunto fue lo que Daniel escribió. Resh Milim Amar. Las palabras arameas, que aquí se traducen especialmente difíciles, ¿sí?, para ponerlas en castellano o en español, la palabra que se traduce principal es la palabra Resh, Resh, como la letra Resh. Resh significa cabeza o comienzo, ¿sí? Cabeza o comienzo. Evidentemente lo que significa o lo que quiso transmitir Daniel Anabí, esta expresión, es decir, que Daniel anotó e informó el contenido principal del sueño, no todo, sino lo principal. Resh Milim Amar, ¿sí? La frase podríamos interpretarla como los detalles más importantes del sueño. Eso fue lo que escribe Daniel Anabí. Verso 2. Ané Daniel ve'amar, habló Daniel y dijo: Hazé abet bechesbi, im laila, baru arba rujesh maya. Veía yo en mi visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo, dice más adelante, mejigan le mayaraba, combatían en el gran mar. ¿Sí? Le llamaraba, en el gran, o en el mar grande se podría traducir. Punto número 1, ¿por qué aparece la expresión ruach en nuestro versículo 2? Ruach, ¿sí? Aparece también en plural, pero en arameo ruach equivale exactamente al hebreo ruach, igual, y tiene variedad de significados. Aquí la podemos interpretar como vientos, ¿sí? En algunas versiones aparece como aire. Por ejemplo, en Jeremías 2:24 se tradujo como viento. En Job 19:17 se tradujo como aliento. O sea, el hebreo, quiero explicar, y el arameo, el texto arameo, son muy difíciles de interpretar en un sentido preciso, porque son lenguas muy profundas digamos, en contenido. También aparece en el Salmo 32:2 como espíritu, ¿sí? Como espíritu, ruach, espíritu humano. En el Salmo 51:12 aparece como espíritu divino. O sea que es una palabra bastante amplia. En Éxodo 10:13 aparece como viento también, ruach, viento. O sea, en forma alegórica, amados Ajim, la palabra se usa también para referirse a cosas vacías o vanas. Anótense Jeremías 5:13, en el texto hebreo así lo podemos entender. Cuando se usa la palabra ruach en una visión simbólica, como aquí, por ejemplo, el capítulo 7 de Daniel, la palabra parece indicar actividad, algo que se mueve, ¿sí? Alguna forma de energía, podríamos decir, una energía, ¿sí? Algo que se mueve, determinándose su naturaleza exacta con el contexto de lo que estemos estudiando. Hago la aclaración. Por ejemplo, los vientos de la visión simbólica de Yehezkel, cuando estudiamos el libro de Yehezkel, aparecieron también los urujot, los vientos. ¿Qué hicieron ese viento? ¿Qué fue lo que hizo? Revivir los esqueletos de un ejército, de un tzabá israelí,
de un ejército israelí que se encontraba en un desierto. Allí por Yehezkel capítulo 37, ¿cuántos se acuerdan? La visión de los huesos secos, esqueletos que reciben ruaj. Anótese Ezequiel para que después usted lo lea, 37 desde el verso 9 hasta el verso 14. Ahora, volviendo al tema de Daniel, Rujot, los vientos que menciona Daniel, dice que combatían en el grande mar. ¿Sí? Pongan atención. Y hacían surgir 4 bestias, o 4 imperios, según la interpretación más abierta, ¿sí? Que representaban a todos aquellos reinos diplomáticos, bélicos, políticos, de toda índole, que habrían de determinar la historia de ese periodo. Los 4 vientos provenientes de Arba Kamfot, de los 4 puntos cardinales, representa sin duda la actividad política en diversas partes del mundo. Vamos a ir a Jeremías 49:36, Irmiyá 49, verso 36. Dice así el pasuk: traeré sobre Elam los 4 vientos de los 4 puntos del cielo, y los aventaré a todos estos vientos, y no habrá nación a donde no vayan fugitivos de Elam. Elam, por allí, por Ur Kasdim, por la antigua Mesopotamia, ¿sí? Está hablando de los 4 puntos, los 4 vientos de los 4 puntos cardinales. Miren lo que dice Daniel 8:8, un poquito más adelante donde estamos. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado. Y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Ahí están los 4 vientos del cielo. Los 4 puntos cardinales se refiere el pasuk, ¿no? Anótese también Zacarías 2:6, Zacarías 6:5. Puede estudiar también nuestra página de internet www.kolshadai.com, el estudio sistemático del profeta Zacarías. Zacarías para tener mayor detalle de todo esto. Pero el pasuk de Daniel dice Megiham. Megiham en arameo significa combatían, se enfrentaron. Viene del arameo guaj. Guaj significa agitar, agitarse, sacudir. Guaj. La forma del verbo que aparece aquí sugiere que es una acción continuada. Megiham. Leyamá Arabá, en el grande mar. Allí se encontraban. No se especifica ningún cuerpo de agua, ¿sí? Como por ejemplo el mar Mediterráneo. No dice qué cuerpo de agua es. El mar es aquí un símbolo de las naciones del mundo. El gran mar, Leyamá Arabá, en el texto arameo, quiere decirnos a nosotros la humanidad de todos los tiempos. Ese es el grande mar. La humanidad que existió desde antaño, en tiempo presente y que existirá. Es decir, toda la humanidad desde que empezó y a futuro también. Ese es el grande mar, a eso se refiere. Aquí no se deja librada la interpretación también de Apocalipsis 17:15. Quiero que lo anoten. Apocalipsis 17:15. Y vamos a leer Isaías 17:12 y Yeshayá, para dar algún ejemplo de lo que estamos estudiando. Isaías 17:12 dice: hay multitud de muchos pueblos que harán ruido como estruendo del mar, y murmullo de naciones que harán alboroto como bramido de muchas aguas. ¿Sí? Entonces entendemos dentro de la interpretación correcta de las Escrituras, entendemos que aquí hay multitud de naciones. Versículo, anótese también Jeremías 46:7, que se menciona algo similar. En cuanto a las 4 bestias, dice nuestro verso 3, Ve'arbajeban rabrebam, y 4 bestias muy grandes, o grandes, Salekan miyamá shnayan da minda,
diferentes la una de la otra, subían del mar, dice el verso 3. ¿Sí? Aquí hablamos de una aplicación a un símbolo, según el verso 17 también del mismo capítulo 7, dice estas 4 grandes bestias son 4 reyes. Entonces ya teniendo en cuenta el verso 17 lo remarcamos. El verso 17 ya nos está adelantando a qué estamos refiriéndonos. Amén, Ajim. 4 reyes que se levantarán de la tierra, dice. Ahora, en vez de reyes, la cuarta bestia es llamada específicamente un cuarto reino en el verso 23. Un detalle muy importante para que usted lo anote. La cuarta, en el verso 23, se le llama como un cuarto reino en vez de reyes, ¿sí? Que sigue a los otros reinos. Por lo general se acepta que estas 4 bestias representan los mismos 4 poderes simbolizados por la imagen metálica del capítulo 2, aquella imagen que vio Nebuchadnezzar. ¿Por qué dice diferentes? Bueno, la diferencia de la cual se habla aquí fue ilustrada justamente lo que estamos diciendo, los diferentes metales presentados en el capítulo 2, verso 38 al 40. Subían las bestias, es decir, que las potencias mundiales que se representan aquí no ejercen su poder en forma simultánea, sino en una forma sucesiva, van subiendo. Verso 4. Kadmaita Jearie Begapin Dinesharla. La primera era como un arie, como un león, y tenía alas de águila. ¿Sí? Vaya notando, amado. Dice, Haze abet atmi meritu gapaich untilat minara. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue quitada de la tierra. Bearaglain que enash o kimat ulva enash yevila. Y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre y le fue dado el corazón enash, que significa un corazón humano, un corazón de hombre. ¿Qué es un león con alas de águila? ¿Qué quiso decir este símbolo? Bueno, en primer lugar, si vamos un poquito a revisar la historia, es un símbolo muy adecuado para representar a Babilonia. El león con alas, ¿sí? El león alado se halla en muchas obras del arte babilónico. Era muy común la combinación de león con águila en la antigüedad. Generalmente un león con alas de águila, a veces con garras o a veces con pico, ¿sí? O otra combinación parecida era el águila con cabeza de león también, o sea, viceversa. El león alado es una de las formas de ese animal símbolo que a menudo se representa combatiendo junto a Marduk, el ídolo de los babilonios. O sea, el dios, uno de los tantos, ¿no? Pero el dios principal de Babilonia. Otros profetas también se refirieron a Nebuchadnezzar por medio de figuras muy semejantes. Miren lo que dice Jeremías capítulo 4. Por eso también tenemos que consultar los otros profetas para entender mejor la Biblia con más amplitud. El capítulo 4, versículo 7 dice, el león sube de la espesura y el destruidor de naciones está en marcha y ha salido de su lugar para poner tu tierra en desolación, tus ciudades quedarán asoladas y sin morador. Este león es Nebuchadnezzar, Nabucodonosor. Si miramos el mismo Jeremías 50, también proféticamente hablando de Babilonia, en el versículo 17, dice, rebaño descarriado es Israel, leones lo dispersaron. El rey de Asiria lo devoró primero, Nebuchadnezzar, Nabucodonosor, rey de Babilonia, lo deshuesó después. O sea, está presentado como un león. Entonces, en primer lugar, vemos al león al lado. Anótese también Ezequiel 17:3, que habla de Nabucodonosor. Lamentaciones 4:19. Habacuc 1:8, cuando estudiamos también parte de esos profetas, hemos visto la mención del león. Es decir, el león como rey de las fieras y el águila como reina de las aves representan y representaban, obviamente, el imperio de Babilonia, digamos, en su apogeo. Amén, aquí.
El león se destaca por su fuerza, mientras que el águila es famosa por el vigor y el alcance de sus vuelos. El poder de Nabucodonosor se sintió no solo en Babilonia, sino desde el Mediterráneo hasta el Golfo Pérsico, y desde Asia Menor hasta Egipto incluso. Por eso es adecuado representar el alcance del poder de Babilonia con un león dotado de alas de águila, en la visión, ¿no? Pero dice que las alas son arrancadas, es decir, que el león ya no podía volar como águila para alcanzar su presa. Ahí hay otro dato importante que nos da el profeta Daniel. O sea, se refiere indudablemente al tiempo cuando reyes menos poderosos siguieron a Nabucodonosor en el trono de Babilonia, y gobernantes durante cuya administración Babilonia también perdió su poder. Algunos también sugieren que fue la última parte de la vida de Nabucodonosor, cuando empieza a caer. Anótese Daniel 4, 31 al 33 también para ver en cuanto a esta situación. Dice que se puso enhiesta sobre los pies. Un león erguido como un hombre indica la pérdida de las cualidades distintivas del león mismo. Pero también dice que se le dio corazón de Enash, de hombre. Y este dato es importante. Por ejemplo, el apodo Ricardo Corazón de León, uno de los reyes, ¿qué indicaba? Indicaba valor, indicaba osadía, poco comunes. Pero a la inversa, es decir, un león con corazón de hombre señala cobardía, señala timidez, ¿sí? Porque estamos hablando de un animal fuerte, no de un hombre con corazón de león, sino de un león con corazón de hombre. En los años de decadencia de Babilonia se fue debilitando a causa de la riqueza y el lujo y cayó, ya estuvimos estudiando algo de ello, en manos del imperio Medo-Persa, un imperio dual, Media y Persia, el imperio, la coalición, el imperio Medo-Persa. Corazón de hombre también representa la desesperación de las características de este animal, o sea, en su voracidad, en su ferocidad, y también la humanización del rey de Babilonia. Recuerden que él fue tratado de una manera muy fuerte. Estuvimos estudiando también en capítulos anteriores de Daniel, donde fue reducido el rey de Babilonia y arrastrándose como un animal. ¿Sí? Dice el versículo 5, Baruch Bajori Tinaya Dameya Ledov. Y he aquí otra segunda bestia, semejante a un dov. ¿Qué es un dov? Un oso. Belistar hat okimat utlatilim befumá Ben Shinaya, la cual se puso a un lado y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes. Bejenam brimlam kumia juli besar sagi. Y le fue dicho así: levántate, traga mucha carne. ¿Sí? Kumi a juli besar sagi. Come mucha carne en abundancia. El oso es el imperio persa, o medo-persa, según estamos hablando. Corresponde con la plata de la imagen del capítulo 2, verso 39. Anótelo, amado. Ya vimos que la plata es inferior al oro. Ya estuvimos estudiando eso. Así también en algunos, respecto al oso, vemos que también es inferior, en algunos puntos inferior al león, el oso. Sin embargo, el oso es cruel, el oso es rapaz. Características que se le atribuyen a los medos en Isaías 13, versículo 17 al 18. Quiero leerlo, amados, en cuanto a los medos. Isaías, dijimos, 13, versículos 17 y 18. Dice aquí que yo despierto contra ellos a los medos, que no se ocuparán de la plata, ni codiciarán oro. Con arco tirarán a los niños y no tendrán misericordia del fruto del vientre, ni su ojo perdonará a los hijos. El oso. ¿Quién es el oso? Los medo-persas. ¿Sí? Aquí aparece como los medos, pero sabemos que más adelante se une.
Y aparecen 3 costillas. 3 costillas también. Aquí no se mencionan estas costillas en la interpretación, o sea, desde el verso 17 al 27 es toda la interpretación. Si usted lo quiere marcar, del verso 17 al 27 es la interpretación de la visión, del sueño. Pero también se comenta como símbolo, ¿no?, de los 3 principales poderes que fueron conquistados por el imperio medo-persa: Babilonia, Lidia y Egipto. Anótese como referencia para esto que estamos diciendo Isaías 41, verso 6. ¿Sí? Según la interpretación un poquito más amplia de las 3 costillas. Dice el verso 6, estoy en capítulo 7 de Daniel, versículo 6, déjelo ahí marcadito. Después de esto miré y aquí otra semejante a un leopardo. ¿Sí? Un leopardo, dice. Con 4 alas de ave en sus espaldas tenía también esta bestia 4 cabezas y le fue dado dominio. Le fue dado dominio. Hablemos un poquito aquí del leopardo. Bueno, el leopardo también es un animal feroz, es carnívoro, notable por su velocidad, por la agilidad de sus movimientos. Mire lo que dice Habacuc. Anótese Habacuc 1:8. Dice: sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán. Vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran ¿a qué? A devorar. ¿Sí? En Oseas capítulo 13, Oseas 13, sí, el versículo 7, dice: por tanto yo seré para ellos como león, dice punto y coma, como un leopardo en el camino los acecharé. Estos símbolos que aparecen en la Biblia no están por ninguna casualidad, están tratando de darnos un mensaje, ¿sí? Porque se ilustra en una visión de noche, como está escrito, al leopardo de esta manera. El poder que habría de seguir al imperio persa, ¿sí?, se identifica en el capítulo 8:21, cuando lo estudiemos más adelante, y aparece como Grecia. Grecia. Claro que esta Grecia no se tiene que confundir con la Grecia del periodo clásico, no, ya que ese periodo precedió a la caída de Persia. Entonces tenemos que ubicarnos en tiempos. No podemos decir Grecia en su totalidad, porque hubieron distintas etapas en la historia de Grecia. Amén, Ajim. Entonces la Grecia que figura en Daniel corresponde con el imperio semigriego y macedónico de aquel Alejandro Magno, que aparece también ilustrado en forma simbólica en el capítulo 2:39 de Daniel, que dio comienzo a la época que conocemos como el período helenístico. Helenístico. Fue la fuerza que también le dio a Roma, ¿sí?, el helenismo. Antes de Alejandro no se podría hacer referencia al rey primero, como dice Daniel 8:21, o sea, de un imperio griego como un rey valiente que tenía gran poder. En el 336 antes de Mashiach, Alejandro heredó el trono de Macedonia, un estado semigriego en la frontera norte de Grecia, y el padre de Alejandro, Filipo, ya había unido bajo su dominio la mayoría de las ciudades-estado de Grecia, más o menos por el año 338, 2 años aproximadamente antes que heredara Alejandro. Ahora, estamos hablando de 2 tiempos diferentes. No podemos decir, vuelvo a afirmar, que Grecia en todos los tiempos, sino estamos hablando de la semigrecia, podríamos decir. ¿Qué fue lo que hizo Alejandro? Alejandro se lanzó a la tarea de conquistar el imperio persa. Es la ambición que había heredado de su padre, ¿sí? Bien ambicioso el hombre. Pero fíjense en que el verso 7 dice: después de esto yo miraba,
Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. ¿Cuántos? 10 cuernos. Bueno, aquí vemos la cuarta bestia, ¿sí? Anote el verso 19, entre paréntesis. Quizá no había en la naturaleza ninguna similitud con la que podríamos designar a esta bestia horrible, ¿sí? Ya que no se hace ninguna comparación como en el caso de las 3 primeras bestias. La cuarta no dice semejante a qué, ¿sí? Dice el verso 8, y otro cuerno pequeño sale, ¿sí? Otro cuerno, otro pequeño cuerno. En arameo aparece la expresión kodam. Kodam. Esta palabra que se usa frecuentemente en Daniel, que significa antes en lo que atañe al tiempo, o también se puede traducir como en presencia de, o como en el hebreo decimos lifnei, que significa delante de él, puede interpretarse para darle lugar a él. Mientras yo contemplaba, verso 8, mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Subraye grandes cosas. Tenía ojos. Generalmente se los toma como un símbolo de inteligencia, los ojos. A manera de contraste con los bárbaros, que mayormente eran analfabetos, el poder representado en el cuerno pequeño, era notable por la inteligencia, por su perspicacia y por su previsión. Hablaba grandes cosas. Dice el versículo 25, vamos a compararlo, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Este verso 25 encaja exactamente con nuestro verso 8. Amén. Vaya uniendo usted con su marcador, vaya uniendo su anotador, vaya uniendo las ideas para que no se mezclen o puede usted confundirse en la interpretación. 3 cuernos de los primeros. ¿Por qué se menciona? Bueno, este cuerno, ¿sí? Siendo que los 10 cuernos representan el imperio romano, dividido después de su caída, ¿sí? Según el verso 7, el cuerno pequeño debe representar algún poder que surge de entre ellos y que tomaría el lugar de algunos o en algunos de sus reinos. Obviamente estamos hablando de algo maquinado por Satán, por el mismo adversario. Porque recuerden que todo esto es una lucha espiritual. Acuérdese de los 4 puntos, de los 4 vientos y de todo lo que se agitaba. Acuérdese de ello. Vaya teniendo, por eso me gustó introducir con todo eso para que usted vaya teniendo la idea, ¿sí? Ahora, el verso 9 dice, estoy en 7:9. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. El trono de Yahweh Sebaot. En el arameo aparece como remá, que significa colocar o levantar, ¿sí? Algunas traducciones lo ponen como arrojar, según Daniel 3:20 y Daniel 6:16 en el arameo. Más bien, yo me quedo con la interpretación de levantar o colocar encima o erigir, en la interpretación correcta. ¿Qué está determinando este versículo? Aquí hay una representación del gran juicio final que determina el destino, los destinos de los hombres y de las naciones enteras. Por eso aquí aparece el anciano de días. Así dice el arameo.
anciano de días. Y no hay artículo definido. Estamos hablando de lenguas semíticas. La expresión es más una descripción que un título. No es el título, el anciano de días, como una descripción. Si no estamos, como un título, perdón, sino como una descripción. ¿Por qué? Porque no aparece el artículo en el arameo. Esto es un dato interesante. El artículo se usa en los versículos 13 y 22 como artículo de referencia previa, es decir, que su función es la de referirse al ser ya descrito, el artículo. Ahí se representa Elohim, el Padre, ¿sí? Así lo podríamos interpretar. Y aparece el vestido. Tenemos que tener mucho cuidado en las interpretaciones de las representaciones de visiones que son simbólicas. Son visiones simbólicas. Esto quiero que usted ponga mucha atención y tenga mucho cuidado. Dice Juan 1:18, a Elohim nadie le vio jamás. ¿Sí? Entonces, quiero que usted no se confunda a decir, entonces, ¿qué vio Daniel? Estamos hablando de representaciones simbólicas, de algo espiritual. Amén. Amén, Ajim. Juan 1:18, acuérdense que dice que nadie jamás le vio. Daniel solo vio una representación de la deidad. ¿Sí? No podemos saber hasta qué punto esa representación refleje la realidad. ¿Sí? Pero en visión la deidad se presenta en varias formas. La forma que asume generalmente atañe al propósito de la visión, lo que tiene que ver con la visión. Yohanan vio a Yahshua sentado sobre un caballo blanco, el de Apocalipsis. Anótese Apocalipsis 19, 11 al 15. Y estaba vestido de una ropa teñida de sangre, un manto con sangre, y dice que con una espada que le salía de su propia boca. Todo eso es una representación, no es algo literal. Obviamente cuando nuestro Salvador regrese, bendito sea Yahshua, no esperamos verlo vestido así, armado ni a caballo, ¿sí? Sin embargo, cada uno de estos elementos tiene un valor didáctico. Anótese Apocalipsis 19, 11 al 15. Es decir, que hay un simbolismo. Y los símbolos tratan de darnos un mensaje. En la interpretación nos dan lo traducimos y nos dan un lenguaje escrito de algo que no necesariamente es el símbolo. Amén, Ajim. Muchas veces cuando las personas estudian la Biblia y ven simbolismos, piensan que es literalmente lo que dice el símbolo, pero no es así. Que una espada sale de su boca. No, está hablando de algo en acción. El poder de la palabra. Dice el verso 10, millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Bueno, aquí está representando a los ángeles, los malajim, que ministran delante del Adón y cumplen siempre su bendita voluntad. Los ángeles desempeñan una parte muy importante en lo que es el juicio. ¿Sí? Son simultáneamente ministros y a la vez son edim, son testigos, los ángeles. Pero dice el verso, se sentó. En otras versiones dice, comenzó a sentarse. A Daniel se le muestra el juicio final en sus dos aspectos, el investigador y el ejecutivo, ¿sí? Que se lleva a cabo. Durante el juicio, el primero, se examinarán los registros de todos aquellos que en un tiempo u otro han profesado su lealtad al Mashiach. La investigación no se hace para informarle al Eterno, o sea, al Mashiach, sino para informar al universo en general, para que al aceptar a algunos y a rechazar a otros, el Eterno sea vindicado. Satán pretende que todos los hombres son legalmente sus súbditos y sus esclavos. Él acusa delante de Elohim a aquellos por quienes Yahshua intercede en el juicio, pero Yahshua alega el arrepentimiento y la fe de aquellos que se acusan. O sea, es como una película que estamos viendo aquí de un juicio final que Daniel dice incluso que quedó choqueado, podríamos decir, con lo que él estaba viendo.
Mire lo que dice Apocalipsis 21, versículo 24. Y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella. Y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. ¿Lo anotó? Esto estamos hablando de los últimos tiempos. Estamos hablando de un tiempo donde el juicio ya está en marcha. Y aquí nos vamos a la parte de Apocalipsis. Y Daniel, cuando iniciamos nuestro estudio de Daniel sistemático, dijimos que tiene una unión fuerte con Apocalipsis. Ahora los libros son abiertos, dice Daniel. Los libros fueron abiertos. Anótese Apocalipsis 20:12. Los libros fueron abiertos. ¿Sí? El libro de la vida, donde se registran los nombres de todos aquellos que han aceptado servir a Yahweh y guardar su Torah, sus mandamientos. Punto número 2, el libro de las memorias, que ese es un registro de las buenas obras de los que ya están comprados, los Kedoshim. Otro libro, que es un registro de los pecados de los hombres, también fue abierto. Aquí se está llevando a cabo el juicio al final de los 1000 años. Quiero para que usted se enfoque en tiempo. Y ahí se hace la siguiente clasificación. Primero, que el libro de la vida, que registra las buenas obras de los Kedoshim. El libro de la muerte, que también consigna las malas obras de todos aquellos que transgreden. El libro de los estatutos. ¿Cuál es el libro de los estatutos? El que usted tiene en su mano. ¿Sí? Conocido como la Biblia, que significa un conjunto de libros o una colección de libros, según cuyas normas los hombres seremos juzgados. Si la misma palabra es la que juzga, no el hombre, sino la palabra, porque la palabra fue dada y por eso que se transforma en una espada que sale de su boca. Dice el verso 11: entonces yo miraba, Hazé ebet bedaim minkar milmaya raberbata di karmame mamela. Yo entonces miraba a causa de la voz de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Hazé abet bediklat jefta ubeta gishma bivat gitlet esha. Yo miré hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado, Gishma biyat likita, y entregado para ser quemado en el fuego, dice. Likedat esha. Likedat esha en arameo significa para ser destruido por el fuego, por el esha. Daniel vio en visión profética que un acontecimiento seguía rápidamente a otro. Fíjese que dice, miraba yo, veía yo, o sea, como que son flashes que van uno tras otro. Y la expresión miraba yo, veía yo, está muchas veces. ¿Sí? Eso es lo que nos está dando a entender en la interpretación del texto sagrado, es que hay continuidad. Termina uno y empieza otro. Las grandes palabras son las que dice el verso 25, hago la aclaración. ¿Sí? Y mataron a la bestia. Representa el fin del sistema o la organización que simboliza el cuerno. De hecho, Shaul presenta el mismo poder bajo los títulos el hombre de pecado, el hijo de perdición, aquel inicuo, y habla de la destrucción cuando el Mashiach vuelva en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3 al 8. Son títulos que Shaul le puso para referirse a este cuerno. ¿Sí? Obviamente no es un cuerno, estamos hablando de un sistema. Y anótese Apocalipsis 19 al 21, verso 12, vamos al verso 12, amados, 7:12. Habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Qué interesante, le había quitado a las otras bestias su dominio. El territorio de Babilonia fue sometido por Persia. Vaya notándolo.
Sin embargo, se permitió que subsistieran los súbditos de Babilonia, históricamente hablando. O sea, de la misma manera cuando Macedonia conquistó a Persia y cuando Roma conquistó a Macedonia, no fueron aniquilados los habitantes de los países que se conquistan. Junto con la destrucción final del poder del cuerno pequeño, toda la tierra será despoblada. Dice el verso 11, yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno, miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego, dice el verso 11. En el verso 13 aparece la expresión como, y con el comparativo, como un hijo de hombre. Aparece en el hebreo como Kebar Enash. Kebar Enash. Kebar Enash es como un hombre. No dice un hombre, dice como. ¿Sí? Como en el inglés el like. ¿Sí? Está como comparando. Como hijo de hombre. Según el uso arameo, la frase puede traducirse como hombre, pero no está diciendo que es hombre. Hay traducciones que han trastornado este texto y dándole otra interpretación. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado cuando tenemos en mano el texto sagrado. No podemos interpretar a la ligera. El arameo tiene mucho significado. La lengua aramea tiene mucho significado. El arameo, así como otros idiomas antiguos, como dije, omite el artículo cuando se quiere dar énfasis a la calidad y lo usa cuando se desea recalcar la identidad. ¿Sí? El orden normal de la narración profética es que Daniel Hanabí primero describe lo que ha visto y luego se ocupa de la identidad. O sea, los datos proféticos se presentan generalmente sin el artículo en arameo. Cuando se los vuelve a mencionar, ahí ya se emplea el artículo. ¿Sí? Eso es un dato importante en la interpretación bíblica. De esa manera se habla de 4 bestias grandes en el verso 3. Y no las 4 bestias grandes, sino 4 bestias grandes. No dice las 4 bestias grandes. No está el artículo. Pero posteriormente, de todas las bestias, en el verso 7, ¿sí?, aparece también la misma forma. También en el capítulo 8, incluso cuando se menciona el carnero, un macho cabrío o el macho cabrío, ahí vemos el artículo, capítulo 8 de Daniel. Entonces, en armonía de esta regla, el hijo de Elohim es presentado literalmente como uno que tiene forma humana, como un ser que tiene forma Kebar Enash, como si fuera un hombre. O sea, no se aplica nuevamente esta expresión en esta profecía. Si fuera así, probablemente aparecería el artículo definido. Pero en el Brit Hadashah, la expresión hijo de hombre, ¿sí?, incluso hay textos del Brit Hadashah en arameo que aparece igual. La mayoría de los comentadores se basan en el capítulo 7:13 y aparece casi invariablemente con el artículo. En vez de la traducción hijo de hombre, la traducción uno de forma humana representa más a la frase aramea, es decir, que el Eterno prefirió presentar a su hijo en esta visión profética, poniendo especial énfasis sobre su forma humana, mostrando la humanidad. Recuerden que él se despojó, dice la Escritura. En la encarnación, Ben Elohim tomó sobre sí una forma Kebar Enash, como de hombre. Anótese Juan 1:1 al 4, verso 12, verso 14, Filipenses 2:7, Hebreos 2:14. Hay cantidad de porciones arameas y hebreas que utilizan esta forma. Amén, Ajim. Vamos rapidito para que usted vaya viendo la unión de la divinidad con la humanidad. ¿Sí? Es una unión. Y Efesios capítulo 1, versículo 9 dice que es un misterio. Así le dice. O sea, para el hombre es un misterio. Porque el hombre, aunque lo vaya, venga, diga, sí, es asá, siempre va a ser un misterio. Siempre van a ser supuestas interpretaciones. Pero aquí vemos una unión, un lazo.
Así los pecadores arrepentidos tienen como su representante ante el Padre a uno como ellos mismos. Uno que fue tentado en todo como lo son ellos y que se conmueve también por las flaquezas. Anótese Hebreos 4:15. Quiero leerlo rapidito. Hebreos capítulo 4. Sobre la expresión que Bar Enash dice 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. ¿Se da cuenta? Pero sin pecado. Entonces, según nuestra semejanza, está diciendo, que Bar Enash. Y dice que vino hasta el anciano de días. Esto no puede representar la segunda venida del Mashiach a esta tierra, ya que el Mashiach llega hasta el anciano de días. Aquí se presenta la entrada del Mashiach en el lugar Kodesh HaKodashim, para la purificación del santuario. Y quiero que usted escuche en nuestra sección de estudios de escatología, se purifica el santuario, ¿sí? Y Daniel y el Mesías. Son estudios sistemáticos también, más escatológicos, sobre estos acontecimientos. Lo cierto es que en nuestro verso 14 del capítulo 7 dice que se le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Entonces esto es muy importante que usted lo lea, lo relea, vaya, venga, compare, anote los versos que le estoy dando. Anótese Lucas 19, versos 12 al 15. Ahí se representa a Mashiach como un noble que emprendió un viaje a tierras lejanas para recibir un reino y volver y regresar. Al final de su ministerio sacerdotal, en el santuario, en el Mikdash celestial, mientras todavía está en el cielo, el Mashiach recibe el reino dado por Yahweh y después vuelve a la tierra a buscar a sus escogidos, a sus Kedoshim. ¿Sí? La expresión del verso 15 dice, se me turbó el espíritu a mí. Daniel dice, pone el nombre. La expresión es kerá, que significa estar afligido o incluso enfermarse. La expresión aramea kerá. O sea que hasta parece que no sabemos si le dio fiebre, no sabemos. Pero fue muy afligido, dice, a causa de la visión. Verso 18. Después recibirán el reino los Kedoshim del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo eternamente y para siempre. Aquí vemos el desenlace de lo que explicó Isaías en el capítulo 65, verso 22. Disfrutarán de las obras de sus manos, Kol HaKedoshim, todos los santos de Yahweh. ¿Sí? Aquí vemos, ya estamos uniendo y viendo que todos los reyes, gobiernos terrenales desaparecen y van a desaparecer. El reino del Altísimo durará para siempre. Ese reino no tiene fin. La usurpación, el mal gobierno, la corrupción de todos los impíos va a durar algún tiempo, pero pronto terminará. Entonces esta tierra será devuelta a su dueño legítimo para que reine con justicia y verdad. Por eso dice eternamente y para siempre. Fíjese cómo lo expresa en el arameo. El verso 19 dice, entonces tuve deseo de saber la verdad. Subraye saber la verdad. Podríamos compararlo con el versículo 7, que Daniel repite especificaciones anteriores descritas, ¿no? O sea, le interesa especialmente la cuarta bestia, tan diferente de las anteriores en su aspecto, en su actividad. Su pregunta concentra mucha atención en el gran poder perseguidor de toda la historia. Y dice el verso 20 que es más grande. Por eso dice en el texto Rav o Rabá, que significa grande, magno, muy grande. Esta frase, literalmente, en el verso 20, dice asimismo acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y el otro que le había salido, delante del cual habían caído 3. Este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas. También su apariencia era más grande que sus compañeros. Este poder sería superior a todos los otros poderes terrenales.
versos 24 y 25, para que usted lo anote. Ahí hay interpretación de las características presentadas aquí. O sea, está todo conectado. Y dice el verso 21 que hacía guerra contra los Kedoshim. O sea, ese cuerno pequeño representa un poder perseguidor que lleva a cabo una campaña de exterminio contra Israel, contra el pueblo de la Torá, a eso me refiero. Y los vence. Durante largos siglos, anótese el verso 25, los Kedoshim parecían indefensos ante esa fuerza destructora. Y en el verso 22 dice, vino Yahvó, el anciano de días. O sea, Daniel relata los acontecimientos en la forma en que él vio la visión. La venida del anciano de días quiere decir la aparición de ese ser en el telón profético que él está viendo, ¿no? Y se dio el juicio, dice. O sea, no solo se dará el fallo a favor de los Kedoshim, sino que según Sheliach Shaul, también Sheliach Shaul tuvo mucha revelación y visión de parte del Eterno a través de su Ruach HaKodesh. En 1 Corintios capítulo 6, versos 2 y 3, Primera de Corintios 6, verso 2, dice, ¿o no sabéis que los Kedoshim, los santos, han de juzgar al mundo? ¿Cómo sabía Shaul eso? Porque estudió las profecías y recibió revelación. Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, pregunta, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Dice Shaul. En su derashá, ¿no? Entonces, hablando del juicio, como dijo Daniel, y se dio juicio, se llevó a cabo, Yohanan también lo dijo en Apocalipsis 24, el juicio que se da, ¿sí? Los santos ayudarán en la obra del juicio durante 1000 años. Es un milenio. Dice el verso 23, dijo así la cuarta bestia, será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos. A toda la tierra devorará, subraye devorará. Trillará y despedazará. Eso tiene que ver con el verso 7, ¿no? Y el verso 24 habla de los 10 cuernos. Significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes. Aquí podríamos ver también todas las divisiones que tuvo el Imperio Romano y toda la maldición que trajo sobre la tierra. Recuerden que estamos hablando de un sistema y estamos hablando de huestes espirituales. Hablará palabras, dice. Fíjense que la expresión en arameo, el verso 25, dice milim, en plural, que el singular es milá. Milim son palabras, pero la expresión grandes cosas es una traducción del vocablo arameo rabrebam. Milá se traduce también como asunto, ¿sí? En el capítulo 2.5 de Daniel, el verso 8 también, en 5.15 Daniel también aparece como palabra, ¿no? Pero ahí en otras formas sale como edicto. En Daniel 4.31 sale como edicto. Daniel 5.10 como edicto. Daniel 7.11 también como edicto. Y en Daniel 3.28 y 6.12, milá sale como respuesta. O sea que puede ser palabra, puede ser asunto o puede ser respuesta. ¿Sí? Y la expresión aramea dice letzat. Letzat no significa contra, palabras contra, sino viene de la raíz tzad, que significa lado. O sea que letzat no significa como se esperaría al lado de, sino contra de. ¿Sí? Si unimos toda la frase aramea, podría significar ponerse en lugar de. Ponerse en lugar de. ¿Por qué? Porque dice al oponerse al Altísimo,
El cuerno pequeño pretendería ser igual a Elohim mismo. Anótese 2 Tesalonicenses 2:4. Incluso Isaías 14, verso 12 al 14, también menciona lo mismo. Pensará en cambiar. La raíz zebar, aramea, significa procurar, intentar, buscar por todos los medios para hacer un cambio. O sea, indica un esfuerzo premeditado. ¿Qué va a querer cambiar? Los tiempos. Dice en el arameo zmim, que viene del hebreo zemam. Zemán significa un tiempo fijo determinado. Por ejemplo, siempre que nosotros llegamos a una de las Hagim, que son las fiestas del Eterno, decimos Zemam. Zemam matan toratenu, la época de la entrega de nuestra Torah. Zemam lejeruteinu, la época de nuestra libertad. Zemam simhateinu, la época de nuestra alegría. ¿Por qué decimos Zemam? Porque Zemán en hebreo significa un día fijo, dedicado. Un día establecido, eso es Zemam. Y eso es lo que dice acá, que tratará de quitar. ¿Cuántos están entendiendo? La expresión cambiar los tiempos significa mudar tiempos, llevárselos. ¿Sí? En ese pasaje Daniel dice que es Yahweh quien tiene la autoridad de mudar los tiempos. Es el Eterno quien rige el destino de las naciones. Es Él quien quita reyes y pone reyes. Eso lo vimos en Daniel 2:21. Él lo afirmó. Daniel en el capítulo 2:21 dice, es Yahweh quien tiene toda la autoridad. Entonces también el Eterno quien determina el tiempo, el Zemam, cuando los Kedoshim poseerán el reino. El esfuerzo del cuerno pequeño para mudar los tiempos indicaría un esfuerzo premeditado para ejercer el derecho divino de dirigir el curso de toda la historia humana. Entonces fíjense hasta qué punto. La palabra ley en arameo aparece como dat. Es una palabra usada para referirse tanto a la ley humana como a la ley divina. Por ejemplo, en Daniel 2:9, Daniel 6:8 se refiere a dat como ley de hombre, pero también en Esdras 7:12 aparece como la ley divina. ¿Sí? Entonces es una interpretación bastante amplia. Es evidente que aquí se hace referencia a la ley de Yahweh, que es su Torah, ya que la ley humana puede ser cambiada según la voluntad de la autoridad civil, pero la ley de Yahweh no puede ser cambiada. O sea, las leyes, a ver si me explico, las leyes que son espirituales, el hombre no las puede cambiar. Aunque descaradamente quiera hacerlo, no las puede cambiar, porque son leyes espirituales. Pero las leyes humanas, terrenales, cuando hablamos de una autoridad civil, sí tiene la autoridad de cambiarla. Es decir, que algo que es creado por el hombre, sí se puede modificar. Eso lo hemos ministrado ya. Pero aquello que es dado por el Eterno, establecido por el Eterno, no se puede modificar. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, todos los cambios de la Torah es algo muy, 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 muy difícil de llevar a cabo, según la profecía de Daniel. Y dice hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. La palabra aramea es idán, que se traduce, sí, como tiempo, y aparece también en Daniel 4:16, 4:23, 4:25, 4:32. Cuando estudiamos el capítulo 4 estuvimos mencionando sobre esa palabra, la palabra idán. Indudablemente significa aquí, en esta interpretación, un año, según Daniel 4:16. La palabra que se traduce tiempos, que también proviene de idam, era puntuada por los masoretas como plural. Pero los eruditos generalmente están de acuerdo en que debiera puntuarse como dual, o sea, indicando así dos tiempos. O sea, la palabra que traduce medio, que es la palabra aramea pelag, puede y debe traducirse como la mitad o mitad. Por eso es más aceptable la traducción un tiempo y dos tiempos y la mitad de un tiempo. Eso es correcto.
Entonces, cuando comparamos este pasaje con profecías paralelas que se refieren al mismo periodo, pero obviamente designándolo de otras maneras, podemos calcular el total del tiempo implicado aquí. En Apocalipsis 12:14 se denomina este periodo un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Anótese, Apocalipsis 12:14. Un poquito antes, en el capítulo 12 de Apocalipsis, verso 6, se hace referencia al mismo periodo al decir 1260 días. Es ese tiempo, los 1260 días. Entonces, en Apocalipsis 11, 2 y 3, la expresión 1260 días equivale a 42 meses. Hasta ahí me van siguiendo. 42 meses. Entonces queda claro que un periodo de 3 tiempos y medio corresponde con 42 meses, que a su vez son representados como los 1200 días. Es decir, que es exactamente el mismo tiempo, pero con diferentes nombres. 42 semanas, 1260 días. Y que un tiempo equivale a 12 meses o 360 días. Ese periodo se le puede llamar un año profético, según la interpretación bíblica. No tenemos que confundirnos un año profético de 360 días o 12 meses de 30 días cada uno, pues estamos hablando del año hebreo, ¿no? El tiempo hebreo. Sabemos que hay una variable, el calendario hebreo, que es según el año lunar, sabemos que tiene 29 y 30 días. No tiene 31 días. O sea, el calendario solar tiene 365 días. Entonces, un año profético significa 360 días proféticos. Pero un día profético representa, podríamos decir, un año completo. Entonces, esta distinción puede expresarse así. Un año profético de 360 días no es literal, sino simbólico. Por eso sus 360 días son proféticos, no son literales. Eso es algo que la gente tiene que tener mucho cuidado. Cuando vemos en la Torá el principio día por año, Yom Leshaná, en Números, vaya conmigo al Números 14:34, porque nosotros tenemos que buscar la referencia dentro de la misma Biblia y no en otras fuentes. Fíjense que Números 14:34 dice: conforme al número de los días, de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años. Un año por cada día y conoceréis mi castigo, dice. ¿Sí? Números, dijimos, 14:34. Incluso Ezequiel 4:6 también usa la misma expresión, día por año. O sea, un día en profecía simbólica representa un año literal. Así, un año profético o un idán, un tiempo, simboliza 360 años naturales, literales. De la misma manera, un periodo de 1260 o 2300 o de cualquier otra cantidad de días proféticos representa la misma cantidad de años literales. Es decir, años completos, marcados por las estaciones que son, ya usted sabe, verano, otoño, ¿sí? Todas las estaciones. ¿Amén, Ajim? Entonces, aunque el número de días de cada año lunar es variable, el calendario hebreo se corrige con la adición ocasional de un mes extra. Estudie también en nuestra página de internet el calendario hebreo 1 y 2, para entender mejor, porque si vamos a hablar de Idán, de tiempos, tenemos que entender cómo funciona el calendario lunar hebreo. Amén, Ajim, aunque es lunisolar, no lunar, sino lunisolar, porque está de acuerdo, como estamos diciendo, a una programación que hay un mes extra. De modo que para los escritores de la Biblia, al igual que para nosotros, una larga serie de años siempre es igual al mismo número de años completos o naturales. Entonces, la validez del principio día por año, Yom Leshaná, ha sido demostrada por el cumplimiento preciso de profecías. Estudie también en nuestra página de internet
las 70 semanas. Las 70 semanas de Daniel. Dice el verso 26, seguimos en nuestro estudio. Estoy en el capítulo 7. 7:26. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino, perdón, estoy un capítulo antes, 7:26, ahí está. Pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Fíjense, comparando con los versículos 9 al 11, el veredicto será sentencia de muerte para aquel que se levantó. Se le da el fin. Este poder continuará su guerra contra los Kadoshim hasta el mismo fin. Entonces su dominio sobre ellos será quitado para siempre y dice la Escritura, será exterminado. Se terminó. Y dice el verso 27, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, a Israel. El único pueblo de Yahweh, no hay otro, cuyo reino es reino eterno y todos los dominios le servirán y obedecerán. La obediencia es la característica de Israel. Por eso quiero que usted ponga mucha atención. Hay muchos pueblos en la tierra, pero no le obedecen, no guardan su Torah. Entonces, característica que dice Hebreos 9, dice que Yeshua es autor de eterna salvación a los que le obedecen. No habla de desobedientes. Sea dado, o sea, aquí encontramos el resultado final de toda esta agitación, de toda esta persecución por la cual habrán pasado todos los Kedoshim. Mashiach ha de volver pronto en busca de sus hijos y los llevará para que disfruten de su eterno reinado, de su galardón. He aquí vengo pronto y mi galardón conmigo, dijo Yeshua. Dice todos los dominios, dice el verso 27. O sea, en la tierra restaurada, la morada de los Sadikim, no habrá discordia ni descontento. Repito, en la tierra de los Sadikim, la morada de los justos, la morada restaurada, para aquellos que viven la justicia de sus leyes, no habrá discordia ni descontento. Vendrá una completa armonía, shalom. Todos los que serán salvos obedecerán voluntariamente a Yahweh y morarán en su bendita presencia para siempre. Este es el desenlace de lo que ve Daniel en la visión de las 4 bestias. Vamos a hacer tefilá, darle gracias a nuestro Abba Kadosh por el estudio de este capítulo 7, y que Abba Kadosh siga enseñándonos, ministrándonos su palabra bendita. Hacemos oración. Bendito Abba Kadosh, Rey Todopoderoso, te damos gracias por darnos tu enseñanza. Bendito Rey, tu consejo. Gracias, Abba, por esta visión tan profunda que has dado para los tiempos antiguos, Abba Kadosh, pero sabemos, Abba, que para estos últimos tiempos todavía las secuelas siguen. La grande persecución que viene, Padre Eterno, para tus hijos. Sabemos, Abba Kadosh, que tu misma palabra nos advierte que nuestra fe es probada. Te pedimos, Boreolán, que nos guardes en el hueco de tu mano y que todo poder satánico, Abba Kadosh, que se está trabajando, en el nombre bendito de Yeshua, HaMashiach, tú nos apartes de todo ello. Guarda nuestra fe, guarda nuestra alma, nuestro corazón, sea todo enteramente dedicado para ti, Abba Kadosh, dándonos ese privilegio de ministrarte, de servirte, de guardar tus días de reposo, tu Shabbat, tus fiestas, Abba, mantenernos en la santidad que tú nos has ordenado. Bendito sea tu nombre, Rey poderoso de Israel. Te alabamos, te exaltamos, y que tu Torah, Padre bendito, sea levantada en muchas almas más, y que conozcan, bendito Rey, que hay Elohim en Israel, y que es poderoso para restaurar todas las cosas. Beshen Yeshua, HaMashiach, amén y amén.